Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. ¿Te parece que hoy viajemos? Te invito a recorrer el delta del Orinoco. Esto es en Venezuela. Es el delta formado por la desembocadura en el océano Atlántico del río Orinoco, uno de los ríos más grandes del mundo. Su extensión hizo pensar a los primeros exploradores españoles que se trataba de un mar. Es una zona de gran riqueza natural por la variedad de flora y fauna que alberga. Pero a nosotros nos interesa la mitología. Vamos a hablar de los Warao, un pueblo indígena amerindio que habita precisamente en el delta del Orinoco. Según la tradición oral de los indios Warao, llegaron al delta como refugiados de otras tribus más guerreras que los obligaron a internarse en estos desiertos acuáticos. Aún continúan siendo parte importante de los habitantes de este estado, inmersos en su propia cultura y adoptando del continuo cambio ambiental aquello que le reporte mayor utilidad a su economía. El gentilicio de los Warao se traduce como habitantes del agua o también hombres de las embarcaciones. Los estudios genéticos han demostrado que los Warao tienen en su gran mayoría un haplotipo masculino, lo que permite trazar la línea de descendencia patrilineal humana, es decir, la herencia genética, transmisible exclusivamente de padre a hijo varón. Los Waraos forman el grupo humano más antiguo de Venezuela, estimándose su presencia en su hábitat ancestral, el delta del Orinoco, desde hace 8 o 9 mil años. Y ahora, prepárate porque vienen las leyendas. Cuando los ancestros bajaron del cielo, es una versión de Carolina Quiroga Stoltz. En un principio, no había ni un solo Warao en la tierra, solo animales y plantas. Todos los antepasados Warao vivían en alguna parte del cielo. En el Cuimare, el mar de arriba, donde se hacían eternos. Dice que el primer abuelo Warao se llamaba Auralá y era el jefe de la gente que vivía arriba. Auralá tenía un amigo que se llamaba Etoare, también conocido como Buen Brazo, porque, como el apodo lo indicaba, era muy bueno con la flecha y el arco. Un día en que Etoare vino a visitar a Auralá, aprovechó para quejarse. Auralá, siempre es que pasamos calamidades y trabajos aquí. Ahora ya ni conseguimos nada bueno que comer. Ya no hay pescado de morcoto, ni cazamos picure, ni lapa, ni encontramos fruta de la palma del moriche. Apenas nos queda yuca. Mientras los dos amigos hablaban y pensaban en qué debían hacer al respecto, un pájaro se posó en las ramas de un árbol cercano. En ese momento, Auralá dijo: Etoare, mira ese pájaro, usa tu buen brazo y cázalo.
Así por lo menos tendremos algo que comer. Etoare tomó una lanza, templó el arco y disparó. Pero no acertó. La flecha fue a parar al conuco, a la parcela de tierra cultivada. Así que sin darse por vencido, Etoare tomó otra flecha, templó el arco, disparó, pero tampoco acertó. El pájaro salió volando lejos. Como no tenía más flechas que disparar, Etoare fue a recoger las 2 que había perdido. Cuando encontró la segunda flecha no muy lejos de donde había caído la primera, trató de extraerla, pero la flecha se hundió en la tierra. De nuevo, agarró la flecha con ambas manos, plantó los pies en la tierra y jaló con todas sus fuerzas. Pero en lugar de sacar la flecha, acabó con ambos brazos casi enterrados en la tierra. Con cuidado lo sacó y con sorpresa vio que el hoyo que habían excavado su flecha y sus brazos era una ventana. Es decir, que a través del hoyo se podía ver otro mundo allá abajo, una tierra con árboles, animales y plantas, el bendito Orinoco. Curioso al respecto, Etoare fue a pedirle a su amigo las cabullas de su chinchorro y su hamaca para hacer una soga, con el pretexto de que iba a recuperar su flecha que se había caído al otro lado. Y cuando regresó, el hoyo se había hecho más grande. Etoare ató la soga a un árbol, le hizo nudos para que de tanto en tanto pudiera descansar mientras descendía y soltó la soga por el hoyo. Luego comenzó a bajar por la soga, pasando un cielo hermoso por donde volaban pájaros que conocía y otros que desconocía. Una vez puso los pies sobre esa nueva tierra, se dio cuenta que en ese otro lado había muchos morocotos, acures y bastante fruta de moriche. Después de caminar un rato, cazar otro tanto y asar comida para llevar de regreso a su gente, subió por la soga de vuelta a su hogar, arriba en el Cuimare. Una vez arriba contó la noticia de su descubrimiento a todos aquellos que se habían reunido alrededor del hueco y lo esperaban con ansiedad. Amigos, aquí le estamos pasando muy mal. Aquí ya no hay comida, pero yo he encontrado un lugar con muchísima comida. Debemos irnos para allá, debemos abandonar esta tierra. Y así, Etoare comenzó a pasarle uno a uno la comida que había traído del otro lado. Con las barrigas llenas, ya nadie tenía dudas. Acordaron entonces que esperarían hasta el día siguiente para hacer el viaje. Mientras tanto, rayarían esa yuca amarga que llevaban comiendo por mucho tiempo para tener provisiones durante el camino. Al día siguiente, los más jóvenes y diestros, hombres y mujeres, comenzaron a bajar por la soga cargando su propio chinchorro y contemplando ese hermoso cielo azul y la bendita tierra que les esperaba abajo. Etoare fue el primero en bajar. Lo siguieron mujeres, niños, niñas, hombres fuertes y sanos, pero no contaban con un pequeño detalle. El hoyo, si bien era lo suficientemente grande para que pasara un adulto de talla normal, no lo era para que pasara alguien con unos kilos de más, ni mucho menos una mujer embarazada. Lo cierto es que la mayoría de las personas estaban flacas porque llevaban mucho tiempo sin comer bien, incluso la embarazada. Pero de todas formas, era la más rechoncha de todos. La mujer trató con cuidado de pasar su cuerpo por el hoyo, pero solo sus piernas pasaron. La barriguita se le quedó atascada en la boca del hoyo.
El abuelo Auralá y todos los demás abuelos, o menos fuertes del grupo, que aún no habían pasado por el hueco, trataron de empujarla o jalarla, pero nada sirvió. El abuelo Auralá y los demás guarao, que no tuvieron la oportunidad de bajar por la soga, se quedaron atrapados en el mar de arriba, en el Cuimare. Aquellos que se quedaron arriba comenzaron a lamentarse y a echarle la culpa a la pobre mujer, quien con el tiempo se convirtió en la constelación de la Osa Mayor, mientras que los otros se convirtieron en el planeta Venus. Tanto se lamentaron los que no pudieron bajar que comenzaron a maldecir en voz alta, y de tantas cosas malas que dijeron, se convirtieron en Jebus, es decir, en espíritus malignos. Dichos espíritus estaban tan enojados por no haber podido bajar a la tierra con los demás guarao, que ahora estaban decididos a hacerle la vida imposible a aquellos que ya estaban al otro lado disfrutándola. Dicen los guarao que si todos hubieran podido bajar, hoy día no habría enfermedades y la muerte no existiría. Y es por eso que los curanderos, Huisidatu o piaches, son tan importantes en la cultura guarao, porque ellos pueden poner en su lugar a esos resentidos jebus que solo vienen a nuestro mundo a desquitarse con nosotros por no haber podido pasar por el hueco y disfrutar de esta hermosa tierra que nos lo da todo, desde agua y frutas para calmar la sed, como plantas para comer, o para hacer cosas productivas como el árbol de moriche, de cuya fibra se puede hacer chinchorros. Hasta hoy día, los jebus o espíritus hacen lo que pueden para recordarnos que los dejamos atrás hace mucho, mucho, mucho tiempo. Tengo otra historia para contarte de los guarao. Esta es el dueño de la luz. Sabes que en un principio la gente vivía en la oscuridad y solo se alumbraba con la candela de los maderos. No existía el día ni la noche. Había un hombre guarao con sus 2 hijas que se enteró de la existencia de un joven dueño de la luz. Así llamó a su hija mayor y le ordenó ir hasta donde estaba el dueño de la luz para que se la trajera. Ella tomó su mapire, su cesto, y partió. Pero eran muchos los caminos, y el que eligió la llevó a la casa del venado. Lo conoció y se entretuvo jugando con él. Cuando regresó a casa de su padre, no traía la luz. Entonces el padre resolvió enviar a la hija menor. La muchacha tomó el buen camino, y tras mucho caminar, llegó a la casa del dueño de la luz. Le dijo al joven que ella venía a conocerlo, a estar con él y a obtener la luz para su padre. El dueño de la luz le contestó que la esperaba y ahora que había llegado vivirían juntos. Con mucho cuidado abrió su torotoro y la luz iluminó sus brazos y sus dientes blancos y el pelo y los ojos negros de la muchacha. Así, ella descubrió la luz y su dueño, después de mostrársela, la guardó. Todos los días, el dueño de la luz la sacaba de su caja para jugar con la muchacha. Pero ella recordó que debía llevarle la luz a su padre, y entonces su amigo se la regaló. Le llevó el torotoro al padre, quien lo guindó en uno de los troncos del palafito. Los brillantes rayos iluminaron las aguas, las plantas y el paisaje. Cuando se supo entre los pueblos del delta del Orinoco que una familia tenía la luz, los guarao comenzaron a venir navegando en sus curiaras a conocerla. Tantas y tantas curiaras con más y más gente llegaron que el palafito ya no podía soportar el peso de tantas personas maravilladas con la luz. Nadie se marchaba
porque la vida era más agradable en la claridad. Y fue que el padre no pudo soportar tanta gente dentro y fuera de su casa, que de un fuerte manotazo rompió la caja y la lanzó al cielo. El cuerpo de la luz voló hacia el este y el toro hacia el oeste. De la luz se hizo el sol y de la caja que la guardaba surgió la luna. De un lado quedó el sol y del otro la luna, pero marchaban muy rápido porque todavía llevaban el impulso que los había lanzado al cielo y los días y las noches eran cortísimos. Entonces, el padre le pidió a su hija menor un morrocoy pequeño, una tortuga terrestre, y cuando el sol estuvo sobre su cabeza, se lo lanzó diciéndole que era un regalo y que lo esperara. Desde ese momento, el sol se puso a esperar al morrocoy. Así, al amanecer, el sol iba poco a poco, al mismo paso del morrocoy. Tengo otra historia para contarte de los Huarao. Esta es El dueño de la luz. Sabes que en un principio la gente vivía en la oscuridad y solo se alumbraba con la candela de los maderos. No existía el día ni la noche. Había un hombre Huarao con sus 2 hijas que se enteró de la existencia de un joven dueño de la luz. Así llamó a su hija mayor y le ordenó ir hasta donde estaba el dueño de la luz para que se la trajera. Ella tomó su mapire, su cesto, y partió. Pero eran muchos los caminos, y el que eligió la llevó a la casa del venado. Lo conoció y se entretuvo jugando con él. Cuando regresó a casa de su padre, no traía la luz. Entonces el padre resolvió enviar a la hija menor. La muchacha tomó el buen camino y tras mucho caminar llegó a la casa del dueño de la luz. Le dijo al joven que ella venía a conocerlo, a estar con él y a obtener la luz para su padre. El dueño de la luz le contestó que la esperaba y ahora que había llegado vivirían juntos. Con mucho cuidado abrió su toro y la luz iluminó sus brazos y sus dientes blancos y el pelo y los ojos negros de la muchacha. Así, ella descubrió la luz y su dueño, después de mostrársela, la guardó. Todos los días, el dueño de la luz la sacaba de su caja para jugar con la muchacha. Pero ella recordó que debía llevarle la luz a su padre y entonces su amigo se la regaló. Le llevó el toro al padre, quien lo guindó en uno de los troncos del palafito. Los brillantes rayos iluminaron las aguas, las plantas y el paisaje. Cuando se supo entre los pueblos del delta del Orinoco que una familia tenía la luz, los Huarao comenzaron a venir navegando en sus curiaras a conocerla. Tantas y tantas curiaras con más y más gente llegaron que el palafito ya no podía soportar el peso de tantas personas maravilladas con la luz. Nadie se marchaba porque la vida era más agradable en la claridad. Y fue que el padre no pudo soportar tanta gente dentro y fuera de su casa que de un fuerte manotazo rompió la caja y la lanzó al cielo. El cuerpo de la luz voló hacia el este y el toro hacia el oeste. De la luz se hizo el sol y de la caja que la guardaba surgió la luna. De un lado quedó el sol y del otro la luna, pero marchaban muy rápido porque todavía llevaban el impulso que los había lanzado al cielo y los días y las noches eran cortísimos. Entonces, el padre le pidió a su hija menor un morrocoy pequeño, una tortuga terrestre, y cuando el sol estuvo sobre su cabeza, se lo lanzó diciéndole que era un regalo y que lo esperara. Desde ese momento, el sol se puso a esperar al morrocoy. Así, al amanecer,
El sol iba poco a poco, al mismo paso del morrocoy. Nuestros pueblos originarios tienen una concepción cosmogónica del mundo que les confiere una visión poética y mítica de todo cuanto los rodea. Historias como la del árbol de la vida narran el origen de la tierra y de las maravillas naturales. Un tesoro de la literatura oral que reúne mitos, cuentos y leyendas transmitidas de generación en generación para que nunca se olviden. Narraciones de una gran fuerza simbólica que dan cuenta de la riqueza cultural de los habitantes ancestrales de Venezuela y son parte de su identidad como pueblo. La concepción mítica del mundo por parte de los indígenas se vincula mayormente a sus actividades cotidianas, por lo que los Warao, Piaroa, Wayuu, Yecuana, Jibi, Ñengatú, entre otros pueblos originarios, determinan su vida a partir de esos conocimientos ancestrales. Una de las leyendas más conocidas e importantes es la que se refiere al gran árbol de la vida, una historia ancestral que explica el origen de los alimentos en el planeta y le confiere un carácter sagrado al tepuy Autana, ubicado en el estado Amazonas. Cuahuay, el árbol de la vida, extraído de un texto de Aymán el Troubi. En lengua indígena, Cuahuay significa árbol de la vida, nombre que los Piaroa dan al cerro Autana, símbolo de la creación de todos los alimentos, por lo que le guardan respeto y lo veneran como sagrado. Desde tiempos ancestrales, los Piaroa aseguran que con su caída se esparcieron todos los frutos sobre la tierra. Esta historia se remonta a los tiempos de Rua Wahari, creador de todas las cosas, quien dio vida a los Piaroa, también llamados de Arúa o dueños de la selva. Después de haber creado a los seres humanos, Rua Wahari hizo los frutos para que se alimentaran, todos concentrados en un árbol gigante. Para comer de él debían pedirle permiso, pero un día Rua Wahari se enteró de que Cuicuchi estaba robando sus frutos a escondidas. Esto le causó tal enojo que decidió derrumbar el árbol para que todos pudieran tener los alimentos. Comenzó por limpiar las áreas en las que caerían las grandes sabanas que hoy se encuentran dentro de la selva. Para cortar el árbol, Rua Wahari pidió ayuda a sus sobrinos, los hijos de Chejeru, pero se cansaron pronto y fueron a buscar agua, dejando el lado más duro del árbol a su tío. Cuando él también se cansó, los sobrinos lo enviaron lejos para tratar de tumbar el árbol ellos solos. Se sorprendieron al ver que no caía, solo se tambaleaban. Desconocían que su tío tenía el árbol amarrado de un bejuco sostenido en el cielo. Primero mandaron a Cuicuchi, quien, aunque no pudo subir a lo alto del árbol, logró ver la cuerda que lo sostenía. Luego mandaron a una ardilla vieja, Tuarucá, pero no pudo alcanzar la cuerda. Por último, enviaron a una pequeña y hábil ardilla que subió con un hacha pequeña en su espalda. Dicen los Piaroa que debido a eso, hoy en día, la
la ardilla lleva su cola en la espalda. Al caer los frutos, la ardilla comió de todos aquellos que no había probado antes de cortar la cuerda. Al caer, el gigantesco Kauai causó un estruendo que estremeció al mundo entero. La ardilla logró saltar y aseguran que la pequeña montaña con la figura de este animal que puede observarse en el río Orinoco es ella. Cuando el árbol de la vida se desplomó, sus frutos se dispersaron por todas partes del mundo, incluso en sitios que Rua Wahari no había planificado, por lo que en los espacios limpios quedaron las sabanas. El gran Kauai cayó hacia los lados del Manapiare, hoy en día una tierra tan fértil que las frutas crecen sin necesidad de sembrarlas. Al escuchar el gran ruido que hizo el árbol al caer, Rua Wahari corrió hacia allá y se montó en el tronco que quedó. Los Piarao cuentan que el espíritu del creador encarnó en el cuerpo del Danto y la lomita que se ve en el Kauai es el cuerpo completo de este animal. Hoy, del inmenso árbol, solo queda el tronco que sobresale en medio de la selva amazónica, el Autana, montaña sagrada que guarda las voces ancestrales de los Piarao. Llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.